Vamos en la noche de hoy, por favor, al libro de Génesis, Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis 1:1, gloriosas palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sencillamente es. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amados hermanos, hemos estudiado la palabra de Dios, hemos estudiado sus características o sus atributos, hemos estudiado la doctrina de la Trinidad, hemos estudiado los atributos de Dios en detalle, hemos estudiado el decreto de Dios en detalle, hemos estudiado la cuestión de la predestinación relativamente en detalle y hoy venimos a estudiar la creación. Ese es el título que nosotros tenemos para esta noche, la creación. La creación es una obra de arte, podríamos referirnos así a ella. La creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Son palabras maravillosas. Vamos a estudiar la creación el día de hoy, quizás la próxima semana también. Lo que yo les debo dejar en claro, lo que yo les debo advertir, queridos amigos y hermanos, es lo siguiente. No va a ser un estudio exhaustivo, una vez más porque si tomamos cada doctrina de la Escritura y lo convertimos en un estudio exhaustivo, pues técnicamente hablando nos podemos quedar en una sola doctrina por siempre. Entonces, el propósito no es quedarnos en una sola doctrina por siempre, sino obedecer el mandato del Señor de que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar al pueblo. Toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en la palabra encontramos las doctrinas. Recordemos lo que significa una doctrina. Una doctrina es el conjunto de enseñanzas que nos hablan de manera específica acerca de un tema. Por ejemplo, hoy vamos a estudiar o vamos a comenzar a estudiar la doctrina de la creación, diferentes aspectos de la creación. No en detalle, pero sí los aspectos generales. Y es una doctrina, sin lugar a dudas, quiero comenzar afirmando, que ha sido menoscabada, que ha sido escupida, que ha sido ultrajada durante los últimos 200 años. Lo más triste de todo es que no ha sido ultrajada exclusivamente por los humanistas, por los naturalistas, sino también por personas que profesan la fe en Cristo. Eso es lo más triste de todo. Por 1800 años la Iglesia de Cristo creyó literalmente en una creación, valga la redundancia, literal, de 6 días literales, de 6 días de 24 horas cada día. Pero en los últimos 200 años, con el auge, digámoslo así, del humanismo y de ciencias afines, entonces muchos creyentes o muchos que profesaban la fe cristiana sintieron la necesidad de empatar ellos mismos las investigaciones que los geólogos y los demás científicos estaban haciendo con la Escritura. Es decir, tomaron la Escritura y la forzaron para que se acomodase a las, entre comillas, supuestas nuevas averiguaciones que los científicos estaban trayendo al conocimiento de las personas. Y es un error hacer eso y todos lo sabemos. No podemos acomodar la Escritura simplemente porque alguien muy conocido o de mucho renombre dijo algo. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Las personas comenzaron entonces a cuestionar lo que la Biblia deja en claro. ¿Y qué deja la Biblia en claro? Bueno, la Biblia deja en claro que Dios es el creador. La Biblia deja en claro que Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que en ellos habita en 6 días literales. Y ahorita vamos a ver un poco al respecto. Eso lo teníamos por claro. Por 1800 años la Iglesia jamás puso en duda eso. Pero una vez más, llegó el humanismo, llegó el naturalismo, llegaron los avances científicos y el hombre se desbocó entonces a hallar explicaciones científicas en la Escritura. Es decir, las personas tomaron el lente de las observaciones para llegar a un conocimiento.
Y nosotros tomamos ese lente bíblico para encontrar las razones. Nosotros no somos personas empiristas, nosotros no miramos y entonces deducimos que hay un Dios. Sin duda la creación nos deja sin excusa. Nosotros más bien creemos lo que la palabra dice y no lo ponemos en duda y no lo cambiamos y no le quitamos ni le ponemos, ni interpretamos cosas o nos imaginamos cosas cuando la Biblia guarda silencio al respecto de un tema. Entonces dejemos eso en claro. ¿Somos cristianos? Hablamos de la inerrancia, de la suficiencia, de la claridad, de la sencillez, de la necesidad de la Escritura y por lo tanto no nos metemos para nada con lo que dice la Escritura. En otras palabras, mis amados hermanos, la primera premisa o la primera idea que yo les quiero comunicar a ustedes es: si la Escritura dice que Dios creó los cielos y la tierra, a eso solamente tenemos que responder un grande amén. Así se quedó. Fue Dios quien lo hizo, fue Dios el que creó. Ahora, el versículo 1 es clave, bueno, y el versículo 2 y el 3 y todos los demás, pero el versículo 1 es clave en el entendimiento o para propósitos del estudio que estamos llevando nosotros. El versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muchas personas le han dado un significado, muchas personas le han dado un segundo significado. Yo les voy a decir a ustedes los dos significados que podemos deducir de este versículo número 1 y también les voy a invitar a que los acojan ambos. Uno no está errado, el otro está correcto, no, ambos son correctos. Que uno tiene más sentido que el otro, ya lo vamos a ver, por supuesto, pero las dos interpretaciones del versículo 1 están correctos. Hay unas personas que dicen que este versículo 1, cuando el Señor dice, o cuando el Señor inspiró por medio de su Espíritu a Moisés, tomamos a Moisés como el escritor del Pentateuco. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto significa para muchos que simplemente Dios estaba contando por adelantado todo lo que el Señor había hecho y tiene un sentido perfecto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. A partir del versículo 2 entonces empieza la explicación detallada. Esa interpretación es correctamente válida. La segunda interpretación significa que Dios en el principio creó la materia esencial de la que estaban hechos los cielos y la tierra. Y es totalmente válida también esa interpretación. Ahora, ¿por cuál personalmente me inclino más haciendo una exégesis del texto? Por la segunda explicación. En el principio, Dios creó la materia de la cual el Señor iba a crear o le iba a dar forma a los cielos y a la tierra. Entonces, esas son las dos interpretaciones. Ambas están correctas, ambas están acertadas. De cualquier modo, es necesario dejar algo muy en claro. Ya se los había dicho, pero es necesario enfatizar en este punto. Ahora, este punto lo tenemos claro todos nosotros, mis amados. Lo tenemos claro porque yo creo que, y estoy convencido de que no hay ninguno entre nosotros que diga Dios no es el creador. Pero quiero enfatizar ese punto y ya les voy a explicar el porqué. Entonces, el primer punto es: Dios es el creador. ¿Qué es el creador? Bueno, el creador es simplemente aquel que crea. Pero, aquí viene la explicación, pero en el original hebreo, el verbo crear significa hacer algo nuevo hacer algo nuevo a partir de algo que no existe. Ese es el verdadero significado del verbo crear en el hebreo. Entonces, volviendo al tema, queridos hermanos, el primer tipo de creación es lo que llamamos ex nihilo. Ex nihilo significa la creación de la nada. Es muy supremamente importante que tengamos eso en cuenta. Ex nihilo significa la creación de la nada, hacer algo nuevo a partir de algo que no existe. ¿Quién puede hacer algo nuevo a partir de algo que no existe? Nadie, solamente el Señor. El Señor, para poner un ejemplo, creó los cielos y la tierra de la nada. Ese es el punto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es la creación
ex nihilo, de la nada. Él no usó absolutamente nada que ya hubiese existido para crear la materia prima, digámoslo así, esta masa de la que nos habla el versículo 2. Él creó las cosas de la nada, al menos el cielo y la tierra lo creó de la nada. La luz es un tipo de creación ex nihilo, porque la luz no es algo que el Señor haya creado a partir de alguna otra cosa, la creó de la nada. ¿Qué otro tipo de creación de la nada podemos ver? Los ángeles. Los ángeles son seres que no tienen cuerpo. Los creó de la nada el Señor. Nuestra alma es un tipo de creación ex nihilo, la creó de la nada. Nuestra alma no es una creación a través, como lo es nuestro cuerpo, usando materia ya existente que el Señor había creado. Entonces, ese es el tipo de creación primero del que nos habla Génesis 1:1. El segundo tipo de creación que nosotros vemos en la Escritura y lo vemos a lo largo del capítulo número 1 es el tipo de creación al que se le denomina ex materia. El primero es ex nihilo y el segundo es ex materia, o sea, la creación a partir de la materia. Y en eso nos asemejamos al Señor, por así decirlo. Porque nosotros tenemos, y el Señor nos creó con arte para crear cosas, pero cuando nosotros digamos que alguien es un artista, que alguien tiene buenas ideas, que crea algo, lo demás, sabemos que es una creación ex materia. ¿Por qué? Porque el artista, el pintor, el constructor no puede hacer algo de la nada. Esa propiedad ex nihilo solamente es inherente de Dios. Nosotros creamos ex materia, o sea, utilizando algo que el Señor ya creó. ¿Qué ejemplos podemos tener? Las plantas, los animales, ciertamente. El cuerpo del hombre es un ejemplo hermoso de creación ex materia. Es decir, Dios creó primero los cielos y la tierra de la nada y de la tierra creó al hombre. Entonces, esos son los dos tipos de creación que nosotros podemos observar. De cualquier manera, Dios es el creador. Y cuando yo digo de cualquier manera, me refiero a que Dios es tanto el creador de los cielos y de la tierra a partir de nada, como de las otras cosas a partir del material que Él mismo creó en la tierra. ¿Qué significa entonces en el principio? Dios creó el cielo y la tierra. ¿En qué podemos pensar cuando hablamos del principio de la creación? En cosas básicas. Y espero que ustedes lo tomen a bien, no les estoy tratando de enseñar las vocales A, E, I, O, U, pero estas son cuestiones necesarias que nosotros las sepamos, son cuestiones necesarias que quede claro en nuestras mentes para defenderla, de nuevo, de un humanismo que se está apoderando de las escuelas, de los colegios, de las universidades y de todos los lugares. Así que necesitamos conocer las bases. Oiga, ¿usted por qué cree que Dios es el creador? No sé, porque lo dice la Biblia, y esa respuesta es la más acertada, Dios es el creador, pero necesitamos saber las bases, porque yo les estoy probando de una manera lo más sencillo posible para que ustedes también puedan tener ese conocimiento y saber presentar defensa de la fe cuando sea necesario. Entonces, ¿qué podemos pensar cuando hablamos del principio de la creación? Bueno, podemos pensar tres cosas, mis queridos amigos. La primera cosa que se nos viene o que se debe venir a nuestras mentes es: Dios existía o era antes de la creación. Y esto es importante, y ya les voy a decir el porqué. Hay una ley lógica, yo no le pretendo que nos convirtamos en especialistas, de hecho, amo la lógica, pero soy bastante cuidadoso porque no quiero que ninguno de nosotros se convierta en un filósofo. Hay una ley lógica que se llama la ley de la causa y del efecto. Entonces el pensamiento humanista, el pensamiento evolutivo, todos estos tipos de pensamientos antibíblicos, porque son antibíblicos, dicen, bueno, si usted dice, cristiano, que Dios creó los cielos, entonces ¿quién creó a Dios? Y ellos siempre dicen eso porque ellos malinterpretan el principio lógico de la causa y del efecto. Ellos simplemente dicen, todo tiene que tener una causa. Esa es la manera como ellos interpretan esta ley, como ellos creen que la ley
de esta causa y efecto se manifiesta. Ellos dicen, todo tiene que tener una causa. Nosotros entonces debemos corregir sutilmente, porque la ley no dice que todo tiene una causa, la ley dice que todo efecto tiene una causa, y ahí es donde está la diferencia. Es muy diferente decir todo tiene una causa, porque ahí meteríamos a Dios, entonces Dios tiene que tener una causa, pero la ley no dice eso. La ley de la causa y del efecto dice todo efecto tiene una causa, lo cual excluye a Dios. Y es importante entonces que nosotros sepamos identificar este punto, porque es uno de los puntos que vienen a nuestras mentes cuando hablamos en el principio. Es decir, Dios era, porque Dios es el Dios que siempre ha sido, que es y que será. Es el Dios vivo, es el Dios de la vida. ¿Quién es Dios? La vida misma. La vida es eterna, es infinita. Dios siempre ha sido, infinitamente antes de que el mundo llegase a ser a causa de su voluntad y de su palabra. Segundo punto, que la materia no existía eternamente, y eso lo tenemos que también dejar en claro. Son puntos muy, muy básicos. Muchos cristianos que abogan por una evolución teísta están afirmando de que Dios es el creador. Claro que sí. Entonces tratan de simpatizar con nosotros. Claro, yo no estoy en desacuerdo contigo, Dios es el creador, pero ellos dicen, no, lo que pasa es que la materia siempre ha sido infinita. Lo único que Dios hizo fue darle forma y organizarla. No dice la Escritura. Cuando hablamos del principio, hablamos de que Dios, antes de formar el cielo y la tierra de la nada, vivía solo, en total soledad. Soledad no es la soledad que nosotros creemos que es. Para nosotros la soledad es insoportable, es difícil, queremos buscar a alguien. Dios no creó al hombre porque se sentía solo. Si nosotros admitimos o transigimos o cedemos ante el punto de que Dios estaba aburrido, y lo digo con sumo respeto para con mi Señor, y entonces por eso Dios creó el hombre, en esos momentos no tenemos un Dios con D mayúscula. Dios es suficiente Él mismo. Dios no necesita, lo hemos dicho innumerables veces, Dios no necesita de ti o de mí. Jamás nos necesitó. Creó al hombre para gozarse con Él, creó al hombre para que el hombre se comunicase con Él, creó al hombre para mostrarle su bondad, creó al hombre para mostrarle su gran poder. Por supuesto que sí, pero antes de que el Señor formase los cielos y la tierra de la nada, Dios vivía en completa soledad y no necesitaba nada. Entonces, amados hermanos, recuerden, la soledad nuestra no es la misma soledad de Dios. Dios no depende de nada ni de nadie. Nosotros sí dependemos de Dios. Nosotros no estamos solos. El Señor está con nosotros y el Espíritu Santo suyo está en nosotros y nosotros en Cristo. De tal manera que si no tenemos a Dios sí que estamos solos, pero Dios nunca estuvo solo antes de la creación. Recuerden las tres personas de la bendita Trinidad. Había una comunión hermosa, una comunión siempre pura, una comunión eterna, una comunión de paz, de armonía y una comunión en amor y en unidad perfecta. No había necesidad de nada ni de nadie. El tercer punto que nosotros podemos apreciar cuando hablamos de en el principio creó Dios los cielos y la tierra, era que antes de la creación no había nada. Eso ya es casi una repetición del segundo punto, pero también es una verdad. Ahora veamos el versículo número 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí hay un punto muy interesante. Hay muchas personas que dicen que la traducción del hebreo debería ser, y la tierra se volvió desordenada y vacía. No, la tierra no se volvió desordenada y vacía. Y quizás la otra semana vamos a hablar del por qué.
La tierra estaba desordenada y vacía, no se volvió, no llegó a ser. Es decir, porque si admitimos que la tierra se volvió desordenada y vacía, entonces estábamos diciendo de que sucedió algo después de que Dios creó los cielos y la tierra que causó que la tierra llegase a ser desordenada y vacía. Entonces, tengamos en cuenta esto allí en mente, porque vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de la teoría de la brecha, vamos a hablar de la teoría evolucionista, vamos a hablar de la teoría de los días, vamos a hablar de muchas otras cosas, y esas otras cosas implican cambios en la escritura. Es decir, las otras personas que han formulado estas teorías cambian ciertas partes de la escritura para que entonces las personas puedan como tomar la idea que ellos quieren vender al mundo. No, en el original hebreo es correcta la traducción estaba desordenada y vacía. Ahora, ¿qué significa desordenada? Significa que Dios creó un caos y que... no, desordenada y vacía simplemente significa que lo que el Señor creó era una masa sin vida alguna. Desordenada y vacía significa que lo que el Señor creó fue algo sin belleza y sin adorno en el comienzo. Eso es lo que significa. Vacía, no había nadie, no había absolutamente nada, era una masa sin vida, vuelvo y repito. Pero aquí tenemos el gran genio de Dios. No me refiero a Dios como a un genio, me refiero a Dios como el genio. Aquí tenemos la genialidad única en el Señor. Aquí tenemos lo que hace a Dios Dios, creando y dándole color y dándole vida a algo que no la tenía. Y el Señor nos dice en su palabra que Él todo lo que comienza, lo termina, todo. La obra en nosotros, por ejemplo. Y lo mismo sucedió con la creación. Todo lo que comienza Dios lo termina. Así que la creación no podía quedarse en este estado, digámoslo así, oscuro, vacío y sin vida. Y de ahí entonces nosotros vemos los gloriosos versículos que vienen de 6 días donde el Señor crea todo lo que vemos a nuestro alrededor, hermanos. Porque sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Allí vemos las 3 personas de la Trinidad activas en la creación. Sin lugar a dudas, vemos por ejemplo la tercera persona de la Trinidad en el versículo 2, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y Ruach Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quise usar las palabras en el hebreo, que son Ruach Elohim, simplemente para explicarles lo siguiente. Muchas traducciones de nuevo vuelven y cambian la palabra del Señor y dicen, y el viento de Dios se sentía, y el viento de Dios se movía. No dice la palabra, es Ruach Elohim, el Espíritu, la persona del Espíritu Santo. No era el viento de Dios, era el Espíritu con E mayúscula de Dios. Vemos allí en la creación participando las 3 personas de la Trinidad sin lugar a dudas, y dijo Dios, Dios el Padre se subentiende, y dijo Dios, el mundo fue creado por Cristo, y dijo Dios, el Verbo fue manifestado aquí en la creación, de manera que Dios Padre, por voluntad de Dios Padre, fueron creadas todas las cosas en Dios Hijo. Y es maravilloso, mis hermanos, es maravilloso ver en el versículo 2 y 3 tanto a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. La voluntad de Dios Padre, el Verbo de Dios Hijo y el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios como persona, también allí moviéndose sobre la faz de las aguas. Es maravilloso, hermanos, y es fácil de probar exegéticamente. Y yo les pido, mis amados hermanos, que siempre demos gracias al Señor por la claridad de su palabra. Ciertamente hay cosas difíciles para nosotros de entender, pero la creación no es una de ellas, créanme. Hay cosas más complicadas
Por ejemplo, la que veíamos la semana pasada, para muchos es un problema, la cuestión de la predestinación. Lo entiendo, es entendible, no lo comparto porque para mí es claro, espero que para ustedes también, pero la creación no es una doctrina extremadamente difícil, no lo es, porque la Biblia es clara al respecto. Entonces, en el primer día, mis amados hermanos, ¿qué crea el Señor? En el primer día el Señor crea la luz. Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo fue creada la luz? De las tinieblas, de la nada. ¿Ven ustedes? Dios no utilizó absolutamente nada para crear la luz. El poder de la palabra del Señor creó la luz tal cual la podemos ver nosotros. La luz es necesaria para nuestras almas, para poder ver nuestro pecado y para poder ver a Cristo y para poder ver en Cristo ese Cordero sin mancha, ese Redentor que nos perdonó los pecados. Entonces la luz era necesaria en primera instancia. Otra cosa que se me había olvidado mencionarles, enfatizo en esto porque quiero también que quede en claro la doctrina de la Trinidad. Cuando en el versículo 2 hablamos de Ruach Elohim, del Espíritu del Señor, hay algunas personas, como ya les dije, que dicen, no, ese era el viento del Señor, el aire del Señor. Bueno, no, es imposible porque el argumento clásico para refutar esa idea era de que el aire aún no había sido creado. Entonces tengamos eso en mente. No pudo haber sido el aire ni el viento porque no había sido aún creado. Era el Espíritu del Señor. Y en el primer día el Señor entonces crea la luz, en el segundo día, versículos del 6 al 8, crea el firmamento. Decimos, y ahora no es el propósito explicarlo, pero decimos de manera clara, nosotros hablamos de 3 cielos, eso ya lo hemos visto antes. Siempre, o nosotros no, excúsenme ustedes, la Biblia nos habla de 3 cielos. El primer cielo es la atmósfera, es donde los pájaros vuelan, ese es el primer cielo. El segundo cielo es donde el Señor puso las lumbreras, las estrellas, los cometas y todos los cuerpos celestes. También hay referencias para ello, simplemente porque tengo mucho que cubrir, no las voy a leer. Y el tercer cielo es la habitación de los ángeles, o lo que llamamos el trono de Dios. Entonces hablamos de 3 cielos, no de 7 cielos como en el mundo carismático. De 7 cielos no nos habla la Escritura, las Escrituras nos hablan de 3. La atmósfera, por medio de la cual respiramos. El segundo cielo, que son los cielos, el espacio sideral, por así decirlo, que es donde habita el sol, la luna, las estrellas y demás objetos celestes. Y el tercer cielo, por así llamarlo, es el trono del Señor o la habitación de los ángeles. Amados, son cosas muy maravillosas. Espero que estas cuestiones les esté dando gozo a su corazón, ser recordados de estas cosas hermosas. En verdad nos debe calentar, nos debe mover el corazón, apreciar la magnificencia de Dios. Todo lo que hizo el Señor, hermanos, y todo lo hizo de manera perfecta, todo. Y miren también el pecado del hombre, lo arruinamos todo, todo. El pecado arruina, el pecado consume, el pecado trae consecuencias. ¿Por qué creen que hay terremotos? ¿Por qué creen que hay maremotos, tsunamis y todos desastres? Por culpa de Dios, dicen los impíos. No, por culpa nuestra, por el pecado. Porque a causa del pecado entró la maldición a la tierra. De hecho, la Escritura nos dice que la tierra, el universo entero, gime a una por ser redimido. Entonces, amados hermanos, veamos la grandeza del Señor en el tercer día. Creó el Señor, versículos del 9 al 13, creó el Señor el océano, o formó o recogió las aguas en un lugar y los llamó mares. Creó los océanos, por así decirlo, la tierra y toda planta y árbol. De la mano de Dios, queridos amigos y hermanos, nosotros comemos. De la mano de Dios el impío come, aún de la mano de Dios, de su creación. Por eso, mis amados hermanos, es la insistencia nuestra de que las personas que no conocen a Cristo, muchos de ellos o en su gran mayoría de alguna u otra manera dicen, yo todos los días le agradezco a Diosito lindo. Eso me da dolor de cabeza. O sea, no a mi Señor, no a mi Dios, a Diosito, como a un niñito. Nosotros no debemos decir ningún Diosito, es nuestro Señor, es nuestro Padre, es nuestro Señor, nuestro Dios.
Ellos dicen, no, yo todos los días le agradezco a Diosito. Aún usan nombres totalmente despectivos y groseros y vulgares. Yo todos los días le agradezco. No, no le agradece. Claro que sí le agradezco, dice el impío, porque yo todo el día doy gracias al Señor por lo que tengo. No, la manera de agradecer al Señor es reconocerlo como Dios, como Señor, y rendir su vida ante Él, no de mera palabra, sino en obra, sino en hecho. Por eso son desagradecidos, porque comen de la mano del Señor, pero no quieren vivir bajo la poderosa mano del Señor. Por el contrario, comen de la mano del Señor y ellos mismos le alzan la mano al Señor, como un niño le alza la mano a su padre. Ese es el punto, mis amados hermanos. De allí provienen las delicias de los vegetales que comemos, porque el hombre y los animales fueron creados, eso sí hay que admitirlo, vegetarianos. Eso sí es una realidad. No había muerte, ¿ven? Fueron creados vegetarianos. ¿Por qué? Porque no había muerte. El hombre no podía matar los animales para comer. No había muerte, no había destrucción. El hombre se alimentaba de lo que producía el campo. Y también los animales del campo no se mataban entre ellos mismos. Los animales del campo también se proveían o eran provistos por el Señor de los vegetales, o digo yo, de las hierbas y de los árboles y de todo fruto, según su especie, como nos dice la palabra. Pero ¿cuál es el punto? También ese día, el día que el Señor creó, o que el Señor formó, le dio forma a los mares, a los océanos, también ese día, el día que el Señor mandó que naciesen o que fuesen hechos toda planta y todo árbol, ese día, de la mano de Dios, fueron plantados dos árboles bien particulares. Y tenemos que pensar en ellos como árboles reales. El primero es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el segundo es el árbol de la vida. ¿Cuán agradecidos debemos estar al Señor nosotros, amigos? ¿Cuán agradecidos, repito, debemos estar con el Señor nosotros? Que habiendo nuestros antepasados, nuestros primeros padres, que habiendo desobedecido y que habiendo alimentado sus propias y curiosas concupiscencias y deseos con el fruto del árbol equivocado, Dios nos da a comer para siempre el fruto del árbol de la vida. ¿Cuán agradecidos debemos estar, amados? Porque no lo merecíamos, porque lo que merecíamos era muerte. Bueno, eso comieron nuestros padres y eso se infundió de generación en generación hasta nosotros. Pero cuando venimos a Cristo es como si el Señor nos hubiese dado de ese fruto de la vida. Fíjense ustedes que en el relato, quizás lo veamos, quizás no, pero fíjense ustedes que en el relato de la creación, los dos árboles estaban a plena disposición de Adán y de Eva, pero ellos no comieron del árbol de la vida. Unos dicen no lo necesitaban, otros dicen no se les apeteció. Ellos no se alimentaron de ese árbol. Ellos tomaron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Prefirieron ese que el fruto de la vida. Qué hermoso es nuestro bendito Señor, que habiendo nuestros padres tomado del árbol que traería la muerte, en el sentido de la desobediencia, no del fruto como tal, de la desobediencia, que ahora el Señor nos dé a probar ese fruto de la vida para siempre que es en Cristo. Debemos dar gracias a nuestro Señor, hermanos. Cuán agradecidos debemos estar por este fruto en la persona de Cristo. El cuarto día Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Génesis 1, 14 al 19. Aquí hay algo lamentable que hablar, y es lamentable porque eso es lo que vivimos. Fíjense ustedes cuán grande es el interés de las personas, de los científicos, en conocer las estrellas del firmamento, cuántos años tiene, cuánto miden y todo lo demás, y dejan de lado el conocimiento de aquel que lo creó todo.
Cuán terrible es que este mundo se haya volcado en curiosidad por saber si hay ovnis o extraterrestres en el espacio sideral y deje de lado al Dios creador de los cielos y la tierra. Y para dejar en claro, no hay ni ovnis, ni extraterrestres, ni nada por el estilo. Si es que alguno de ustedes ha estado mirando predicaciones extrañas que dicen que los extraterrestres son los demonios y cuestiones así. Falso, falso y 3 veces falso. No lo es, no hay ovnis ni hay otras cosas, por implicaciones evangélicas. Yo no sé cómo hace un pastor para afirmar que los extraterrestres son demonios, porque esa implicación acarrearía una gran cantidad de consecuencias en contra del evangelio. Yo no sé, y lo digo con respeto, o sin respeto, como quieran, no sé si les queda 1 o 2 neuronas todavía a esas personas en el cerebro que se atreven a afirmar cosas de este calibre sin mirar a ver si se pueden correlacionar con el evangelio. No, hay implicaciones tremendas en afirmar que hay extraterrestres, tremendas para el evangelio. Las mismas implicaciones tremendas y dañinas y nocivas que hay en quienes dicen que ahorita, quizás la otra semana, que entre Génesis 1.1 y Génesis 1 y 2 hay una brecha de millones de años. Tiene implicaciones tremendas y son implicaciones gravísimas. Aquí no me habla de ninguna brecha. Es literal, nosotros creemos literal la palabra del Señor. Si usted la cree literal, entonces la serpiente habló. Sí habló. Totalmente. Es más, la serpiente era un animal erguido. Pero en fin, para terminar entonces, digamos, en el 6º día el Señor creó el hombre, el clímax de la creación fue el 6º día. Y sabemos, y es obvio, por la palabra también, que el hombre no fue creado a imagen de los ángeles, ni tampoco, obviamente, fue creado a imagen de un animal. La palabra es clara al respecto. El hombre fue creado a imagen y a semejanza del Señor. De eso no puede quedar duda alguna. Pero ¿qué quiere decir imagen y semejanza? Imagen y semejanza no quiere decir, y espero que si usted hasta hoy ha tenido esta idea, espero que en el amor del Señor usted acepte esta recomendación, este llamado de atención y que deseche esa idea. Muchos de nosotros cuando leemos por primera vez o leemos de manera desprevenida esto de a imagen y semejanza, nos imaginamos a Dios como alguien gigante que tiene forma y cuerpo de hombre. Entonces cuando leemos a imagen y semejanza, creemos entonces que es ese Dios. No puede referirse a eso porque Dios, Juan 4:24, Dios es espíritu. Entonces, por lo tanto, cuando nos referimos a imagen y semejanza del Señor, nos referimos a esa parte espiritual que nos diferencia de los animales. El Señor nos ha dado capacidades y facultades que no tienen los animales. Nos ha dado razón. Ellos tienen instinto. Ellos tienen cierto grado o poder de asociación, pero no tienen un raciocinio correcto. Nosotros tenemos almas inmortales. Tienen un principio, sí, pero son almas inmortales. Los animales cuando perecen, nos dice Eclesiastés, sus almas perecen junto con ellos. El aliento de vida perece junto con ellos. Ahora, hay otra cosa que Dios nos ha dado y es la capacidad de comunicarnos con Él. A esa capacidad de comunicarnos en oración con el Señor le llamamos espíritu. Pero esa es otra cuestión que más adelante quizás estudiaremos. Lo cierto del caso es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, le dio facultades tremendas. Dios creó al hombre como un ser espiritual con tremendas capacidades, con poder de pensar, de amar, de demostrar sus emociones y con poder de hacer también. Es decir, le dio voluntad propia. Y cuando decimos le dio voluntad propia, entonces, como se la dio antes del pecado, por supuesto, sobra la aclaración, pero luego, como se la dio antes del pecado, la voluntad del hombre estaba en condiciones perfectas. Es decir, Adán y Eva
técnica y estrictamente hablando, siempre podían hacer y escoger lo bueno. Siempre. Tenían también el poder, si querían, de escoger lo malo, lo cual hicieron. Pero ellos fueron los dos únicos seres que fueron creados con la capacidad plena, santos en la plena extensión de la palabra, con el libre albedrío en la plena extensión de la palabra, que podían ejercer su voluntad. Pero renunciaron a ese derecho cuando desobedecieron al Señor. Entonces, terminemos ya diciendo, mis amados hermanos, lamento que quedé a mitad de la predicación, pero es un tema muy hermoso, es un tema bastante largo. Entonces, simplemente regálenme 2 o 3 minuticos más para decir, Dios creó al hombre, sin lugar a dudas, eso ya lo dijimos. Lo que yo quiero ahorita que nosotros pensemos, quizás para la otra semana, es que la palabra del Señor se refiere a nuestro Dios, bueno, de muchas maneras y ciertamente usa muchos nombres, pero hay 2 nombres que vamos a estudiar la próxima semana. Dios como alfarero y Dios como Padre de los espíritus. Dios como alfarero, pregúntense en esta semana por qué. Dios como alfarero y Dios como Padre o Creador de los espíritus. Demos gracias entonces al Señor por este hermoso capítulo de Génesis, por lo poco que hemos podido estudiar, pero quiera el Señor sazonar este estudio con gracia y llevarnos a un conocimiento más profundo de su obra, de su magnificente obra, la cual nosotros arruinamos por el pecado. Amén.